Bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio a un nuevo ciclo de Horizonte Sur Global, este programa que intenta hacer un recorrido por algunos de los temas más centrales de la agenda internacional en la pantalla de Barricada TV todas las semanas. Y hoy vamos a empezar esta nueva temporada hablando sobre el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, ya que se cumplen más de 200 días del asedio del gobierno de Benjamín Netanyahu sobre la Franja de Gaza, y allí la situación empeora día a día. Palestina, como sabemos, es un territorio ocupado hace décadas, donde existen encarcelamientos a niños y niñas menores de edad, asesinatos, ejecuciones en la vía pública. Los y las presos políticos se les niega todos los derechos más básicos, por nombrar algunas de las atrocidades del régimen sionista. Pero hay que decir que desde el ataque del grupo islamista Hamas contra territorio israelí el pasado 7 de octubre, al menos 34.300 palestinos fueron asesinados y hay más de 77.000 heridos. A esto se suma que el ejército israelí mantiene bloqueada la Franja de Gaza, impidiendo el ingreso de insumos básicos para la vida como agua, alimentos y remedios. Inclusive la propia Organización de Naciones Unidas ya habló de una catástrofe alimentaria. ¿Cuál fue la respuesta de Benjamín Netanyahu? Bueno, continuar con los bombardeos. El propio vocero del gobierno israelí confirmó en estos días que están avanzando con sus planes de lanzar una ofensiva por vía terrestre a gran escala en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. A esto se suma que esta semana el ejército israelí bombardeó el sur del Líbano, lanzando bombas sobre viviendas civiles durante la noche. Esto, por supuesto, eleva la tensión en Medio Oriente y viola las normas internacionales con la complicidad y el silencio de Estados Unidos. Nosotros y nosotras estuvimos en el Encuentro por una Alternativa Social Mundial en Caracas y allí tuvimos la posibilidad de conversar sobre estos temas con Watan Al-Abed. Él es representante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, médico pediatra, recibido en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Bueno, en este primer fragmento, Watan describe cuál es la situación actual del pueblo palestino asediado, invadido militarmente por Israel. No nos extraña el genocidio que hace el sionismo hoy con el pueblo palestino, porque es la estructura y la ideología que ellos han estado formando durante 75 años. En cuanto a la naturaleza del palestino, que viene luchando, viene resistiendo hace más de 100 años, desde la ocupación inglesa, el carácter de lucha, el espíritu de lucha, de combatividad, vamos a decir, que tiene el palestino, a pesar de las masacres y de la muerte, se mantiene en alza, vamos a decir. Podemos hablar de más de 35.000 mártires hoy en Gaza, y no podemos dejar y no podemos hablar también de las masacres, el genocidio que está viviendo también el pueblo palestino dentro de Cisjordania, que también las últimas cifras, estamos hablando de 35.000 mártires en Gaza, y hablamos de 400 en Cisjordania. Hablamos de más de 8.000 presos desde el 7 de octubre hasta ahora. Las cifras de presos palestinos antes del 7 de octubre estaba en 5.100 y ahora está en 13.000 más o menos. Yo creo que en ningún momento en la historia hubo tantos genocidios, tantos masacres que en estos últimos 6 meses. Hay familias enteras que se han borrado del registro civil. Estamos hablando de más de 15.000 niños. Hay algunos niños que todavía no han usado sus nombres. Y yo una de las cosas más impactantes que he visto por un canal árabe, panárabe, que se llama El Mayadin, también es un canal alternativo, un padre dice que la niña nació bien, la mamá falleció porque fue un parto dramático,
Ella nació en un hospital en el norte que se llama Lauda. La madre tuvo que tener un parto pretérmino por el estrés de la guerra, y él no sabía si ponerle nombre a la niña, porque no sabe si puede lograr sobrevivir o no. Y de hecho, cuando la trasladan a Shifa, porque el hospital al lado de un hospital pequeño, parece un policlínico, o sea que no tenía las condiciones, entran al Shifa, y en el Shifa ocupa el ejército israelí. El hospital obliga a los médicos y todos los que están dentro a salir del hospital, a dejar a los niños. Y el niño efectivamente muere a las pocas horas. También podemos hablar de los desaparecidos. Entre los desaparecidos hay más de 9.000 desaparecidos. Estos desaparecidos todavía no sabemos si ellos son mártires, están bajo derrumbes, bajo escombros, o están secuestrados. Entre estos secuestrados hay muchos médicos, estamos hablando de más de 40 médicos. En cuanto a periodistas, la ocupación sabe muy bien, o sea, la fuerza que tiene el periodista, el intelectual, bien enfocado en desmantelar a la ocupación, a los genocidios. Estamos hablando de más de 200 periodistas que han sido productos de martirio, y no solo en la Palestina ocupada, también en el Líbano, por dos compañeros también periodistas que fueron objeto directamente de los aviones militares israelíes. Una joven de 26 años, periodista, y el fotógrafo de ella también fueron muertos. También otro compañero que él trabaja con nuestra revista del Frente Popular Al-Hadaf, Ahmad Ibder. Ahmad era un amigo muy cercano, no solo por ser del frente, sino también por lo intelectual que él era un periodista integral. Él estaba en un hospital cubriendo las noticias y sale fuera del hospital para buscar a alguien frente al hospital, y es bombardeado por un F-35 americano bloqueado por un sionista. Ahí también otra vez vemos el carácter de nuestra lucha, que es una lucha contra el sionismo y su padre norteamericano. Desde el pasado 7 de octubre existe un cerco mediático sobre las voces de la resistencia en Palestina, y con nuestro entrevistado justamente abordamos este tema para conocer de primera mano la relación de este movimiento de resistencia con el pueblo palestino, y para conocer también las distintas respuestas de las organizaciones que tanto dentro como fuera de Gaza apoyan la causa palestina. Los grupos de resistencia, diferentes grupos de resistencia, digamos Hamas, Yihad Islámica, Frente Popular y otros grupos que están hoy mismo en Gaza, siguen haciendo operaciones únicas, yo creo. Israel hoy, por ejemplo, anuncia que el norte de la franja de Gaza está ocupado, ya no hay rastros de ningún palestino. En el mismo momento que ellos ponen la noticia, la resistencia armada palestina saca misiles contra los territorios ocupados, contra los soldados israelíes. En Cisjordania también hubo confrontaciones con la ocupación en varios campamentos de refugiados palestinos dentro de la Palestina ocupada. En el Líbano, que no podemos no hablar del Líbano, que es un apoyo, yo creo, incondicional y muy importante con la causa palestina, viene de que el soporte o el apoyo que está dando el Líbano desde Hezbollah, los partidos de resistencia, disminuyen la presión del ejército israelí contra la franja de Gaza. Podemos hablar de un tercio de las tropas israelíes están en el norte de Palestina, y podemos hablar de que por los actos de resistencia de Hezbollah
hay más de 1,5 millones de los israelíes, los sionistas en el norte de la franja de Palestina ocupada, están en las colonias en el centro. Eso también trae muchos gastos económicos, muchas divisiones internas, que son puntos de fuerza para nosotros, y trae también mucho agobio del, entre comillas, el ciudadano, el colono israelí con su gobierno, que ya, ya se nota que nos están mintiendo. Ustedes están diciendo que están ganando la guerra y nosotros estamos todavía aquí de refugiados. ¿Quién está ganando? Hamas es una organización, parte del pueblo palestino, de las masas, y parte de los movimientos de liberación nacional. Se plantea el por qué la resistencia armada palestina hace este ataque. Y es algo histórico que nosotros por primera vez atacamos, no nos defendimos. Primero, el ataque se produce en un contexto un poco difícil, que ya la causa palestina por las etapas o la fase de normalización árabe, sionista, árabe-israelí, que el primer padrino, vamos a decir, era Egipto, con los acuerdos de Sadat, después Jordania. Ahora se está hablando de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, querían con Kuwait, pero nunca con Kuwait pueden. Yemen, querían ya dominar todo el Golfo Árabe, bien, la región árabe. Con Magreb, con Marruecos, eso de hace rato, los acuerdos. Entonces se vio como una forma de la liquidación de la causa palestina. Ya está pasando al olvido, ya la gente no está hablando de la causa, no está hablando de la lucha del pueblo palestino, no está hablando de las masacres, no está hablando de algo que nosotros lo decimos, la judización de Jerusalén. También es un concepto, lo pongo entre comillas, porque ellos están convirtiendo todo lo que es nacional árabe en judío. El judío ellos le ponen como el carácter nacionalista también, sionista. Están sacando gente de sus calles, de sus casas para ellos ocuparla. Y en otro también, vamos a decir, factor era que ya Netanyahu en varios encuentros internacionales, en la ONU incluso, cuando él pone el mapa de Israel y pone de azul todo el mapa de Palestina, que todo palestino la tiene, ¿ve? Que el mapa, o sea, el suelo patrio, 27.000 metros cuadrados. Ya el plan está claro, o sea, ellos quieren ocupar todo el territorio. Además, que hay gas en el Mar Rojo, en el Mar Mediterráneo, en frontera con Gaza. O sea, estos todos factores y elementos hicieron que la resistencia tomara la decisión en atacar. Bien. Ahora, Hamas, o la resistencia, vamos a decir, Hamas, podemos ponerlos con ranking, en rango de fuerza. Tenemos a Hamas, tenemos a Yihad Islámica, Frente Popular. Entre Frente Popular, siendo franco, entre nosotros como Frente Popular y Yihad Islámica hay mucha diferencia. Y esto viene de la crisis de la izquierda mundial, o sea, no viene de nosotros. También el apoyo que brinda Irán a Hezbollah, a Yihad Islámica, a Hamas también, por cuestiones religiosas, ideológicas, es mucho mayor que el nuestro. Yo te puedo ser sincero claro, el día que Israel declara que ya hemos tomado tal puesto, hemos tomado o hemos bombardeado una base de la resistencia, o sea, algo sincrónico, que la resistencia sale y ataca. Las bajas en el ejército israelí se habla de 12.000. 12.000 hay confirmados, ya con cifras. Eso también es otro tema, que Israel nunca anuncia los muertos de ellos. Ellos siempre lo dejan una guerra como una guerra fría de tensiones. O sea, ellos nunca anuncian las bajas. Pero algo muy ya documentado, que ellos hablan de 2.500 muertos
los soldados israelíes dentro de la franja de Gaza que fueron sacados como cadáveres, y 10.000 a 12.000 están en hospitales. Hay algunos que son discapacidades ya permanentes y otros psicológicos por las cosas que han pasado en la franja de Gaza. La resistencia hoy, yo creo que las bajas en la resistencia no llegan al 25%. Estas son declaraciones de la resistencia de Hamas, nada más Hamas. El Frente Popular ha perdido compañeros, pero también todavía seguimos en combate. Yihad Islámica también. De forma general estamos hablando de nada más el 30% de las bajas entre heridos y mártires. Hezbollah ha dado buenas bajas también, y todavía Hezbollah no ha usado ni el 5% de su fuerza militar. Nada más está usando los drones inteligentes y todos los días está usando técnicas y tecnología nueva. Que sorprende a los israelíes. Todos los días con tecnología nueva. Hezbollah habla de 100.000 combatientes. Estos 100.000 combatientes tienen una convicción tan profunda que asombra. O sea, que ellos van abrazados a la muerte. Y la gente a veces nos hace la pregunta, pero están en contra de que la gente muera, por la paz, esto. Y nosotros decimos que la única forma, vamos a decir, de crear vida puede ser a través de la muerte. Y el himno nacional cubano dice que morir por la patria es vivir. Siempre es para crear nuevos caminos y nuevas victorias y lograr paz. En el tercer fragmento de esta entrevista con Watan Alabed desde Caracas, hablamos sobre Benjamín Netanyahu y la figura ante el mundo del primer ministro israelí luego de estos 6 meses de ataques. La causa palestina vuelve otra vez al plano internacional gracias a la resistencia palestina. Ya la gente empieza a hablar de Palestina al plano internacional. Y esto no solo gracias a la resistencia, sino gracias a la ignorancia de los sionistas, que ellos comenzaron a publicar lo que ellos hacen, las masacres que ellos hacen, la muerte, las torturas que ellos hacen a los palestinos en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, etc. Eso sensibilizó más a la gente. Ahora, y ahí viene nuestro deber, después, nosotros como militantes, en educar a la gente del porqué, de cuáles son las raíces de la causa palestina y cuál es nuestro deber, nuestra lucha. Ahora, nosotros no podemos, ya teniendo en cuenta que la resistencia armada es algo fundamental, no podemos tampoco abandonar el plano político, porque también tenemos que llevar a la par el sacrificio en tierra y también el discurso político. Tienen que ser en el mismo techo, vamos a decir, mismo nivel. Palestina, cuando ahora nuestro discurso político tiene que ser primero el cese de fuego, o sea, para poder reorganizar otra vez la lucha contra el imperialismo. Y ahí también viene nuestro deber con la ley, la asamblea de los pueblos, digamos, o sea, en conjunto con la asamblea de los pueblos, que ya nosotros dejamos de creer en la ley internacional que trabaja con doble moral, trabaja con dualidad, y eso se puede poner miles de ejemplos, desde el conflicto de Ucrania, Rusia-Ucrania, desde el ataque a la embajada de México, por ejemplo, comparando esto con
el ataque, el genocidio de Israel, la demanda de Sudáfrica, el ataque de los sionistas a la embajada de Irán en Damasco, que la gente se quedó muda. Incluso la Corte Internacional de Justicia, cuando hace, o sea, la decisión de ella fue darle un mes a Israel para tomar medidas contra el genocidio. Y con Rusia, ¿qué hicieron? Ya Rusia es un país patronizado de terrorismo, el presidente Putin es un presidente terrorista, dictador, el más buscado en el mundo. Netanyahu, que es la reencarnación de Hitler, que es una muestra de, yo creo, superior al fascismo y al nazismo. No hubo nada. Entonces, nuestro discurso político tiene que ser radicalizado, más radicalizado que de antes, no aceptar un discurso blando. Eso es lo que tenemos que nosotros darle a nuestros gobiernos, digamos, en América Latina, en Europa, para que ellos también dejen de reconocer al Estado de Israel como un Estado. Es un grupo de bandillas criminales. Que se deje de hablar de los dos estados, porque no se puede tener un Estado como un Estado sionista en nuestro planeta, porque es una amenaza para la humanidad. Eso no lo digo yo, lo dice Fidel en el 79, cuando hace el discurso lo alineado. Y ahí viene nuestro deber, nuestra lucha contra la ley internacional, para el bien del mundo, no es contra la ley internacional, contra la ilegalidad nacional. Compartimos el último fragmento de esta charla donde nuestro entrevistado habló de la relación del sionismo con el imperialismo occidental, de la relación con la derecha y la ultraderecha en nuestro continente y también sobre la solidaridad entre los pueblos. Reiterando que el sionismo es una base militar, vamos a decir, avanzada del imperialismo, comparten la misma ideología. Y esto es histórico. Hay que mencionar que cuando el sionismo o el Mossad israelí, vamos a decir, estuvo implicado e involucrado en todas las dictaduras en nuestra América, en todas. En Argentina, los sionistas están comprando, con la ayuda de Macri, han comprado y han ocupado en la Patagonia Argentina, en la Tierra de Fuego, recursos de agua. En México, el sionismo, cuando la pandemia del COVID ha creado un campo de concentración y probó las vacunas que ellos hicieron con mexicanos. O sea, como si fueran ratas de laboratorios. Por eso es la relación entre el sionismo, entre el fascismo, o neofascismo, incluso, porque es algo un poco más superior a lo que era el fascismo, el nazismo en su época. Y yo creo que la forma de dominar de Estados Unidos, el imperialismo, viene diferente entre Latinoamérica y mundo árabe. En algún momento histórico de aquí en Latinoamérica fue a través del Plan Cóndor, que sigue de pie. Incluso no digo que el Plan Cóndor se acabó con las últimas dictaduras, sino siguen intentando de entrar. Lo que han cambiado las tácticas. Antes era por dictaduras. En Argentina hubieron varias, en Chile, en Guatemala, en Belice. Aquí en Venezuela han probado hacer varias dictaduras. Después, cuando vieron que los pueblos todavía tienen dignidad, tienen memoria, y revertieron estas dictaduras, estos golpes militares, trataron de entrar a través de la cultura, en crear una cultura de fascismo, la crea Milei hoy en Argentina.
Yo creo que nosotros compartimos mucho con los argentinos por lo que han sufrido a través de las dictaduras, a través de las masacres, el genocidio que hacían los militares con los argentinos, el miedo que los hicieron pasar. O sea, el trabajo clandestino que hicieron también nuestros compañeros argentinos, los montoneros, por ejemplo, que han compartido con los militantes del Frente Popular sorbos de agua en los montes, en Argentina y en el Líbano. Yo creo que la memoria, el Día de la Memoria de Argentina, algo muy importante que sea un día de memoria internacional, para que no incluya nada más a los argentinos, a los más de 30.000 desaparecidos. Porque como hay madres en la Plaza de Mayo, en la Argentina, y salen todos los meses, ¿no?, a pedir justicia, ¿sí?, y reconmemorar siempre a los desaparecidos. También en nuestro mundo, en nuestro planeta, lamentablemente todavía hay desaparecidos, también por dictaduras, por los mismos factores, mismos actores del imperialismo. Yo, a través de ustedes, hicimos el Día de la Tierra Palestino, que era un día nada más específico para el pueblo palestino, que sea un día de tierra internacional, que se conmemoró el 30 de marzo, para que sea el Día de Tierra Internacional Palestino. Y también le da un carácter internacionalista a la lucha del pueblo palestino. Si yo libero un pedazo de tierra palestina, yo estoy contra el genocidio en cualquier parte del mundo. Y si yo declaro, para el próximo año puede ser, que el Día de la Memoria no sea nada más una manifestación mediática o a través de un hashtag en las redes, como decimos por ejemplo en Cuba, a través de los comités de apoyo y de solidaridad, que sea un día internacional para todo el mundo. Y ahí también viene el carácter internacionalista de nuestra lucha. Nosotros cuando hablamos Free Palestine, Free the World, liberar a Palestina, liberar al mundo, de ahí viene, o sea, si yo hoy salgo en manifestación en Buenos Aires, una manifestación nada más para Palestina, tengo que introducir en estas manifestaciones también los problemas internos argentinos, porque compartimos la misma ideología y el mismo objetivo. Último bloque de Horizonte Sur Global, y antes de ir con nuestra columna de la semana, vamos a invitarlas a formar parte de la comunidad BTV con un pequeño aporte. Apoyan a sostener esta pantalla alternativa donde ven noticias y perspectivas que en otros medios no ven. Ahí debajo de la pantalla tienen el QR para tener más información al respecto. Y ahora, antes de terminar, vamos a conversar con Agustín Antoniades, que ya está aquí en el piso, sobre el panorama en Ecuador luego de la consulta popular del domingo pasado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo andas, Lu? ¿Cómo estás, Agus? Vamos a contar sobre esta consulta. Antes de hablar de qué se trató la consulta, mencionemos que se dio en contexto de un gran apagón nacional que lleva varias semanas y que terminó llegando a la renuncia de la ministra de Energía. Pero antes de tocar todos estos temas, recordemos brevemente que Daniel Noboa lleva tan solo 6 meses como presidente, pero que es el tercero en este ciclo neoliberal que lleva 7 años. Asumió luego de que el presidente anterior, Guillermo Lasso, llamara a elecciones adelantadas, decretando la muerte cruzada. Esto es importante para tener en cuenta que, si bien se trata de un presidente que es nuevo, en realidad es una continuidad de los 2 gobiernos anteriores. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de esta gobernación de Noboa, teniendo en cuenta que, bueno, fueron muy pocos meses, ¿no?, de gestión? Son pocos meses, pero al mismo tiempo fueron bastante movidos. Como mencionaba, lleva Ecuador 7 años de neoliberalismo y viene con una continuidad de varias crisis en materia económica, energética y también de seguridad, e inclusive, y esto es muy importante, de una crisis del orden legal. Por mencionar algunas cuestiones, quiero recordar, por ejemplo, una ola de ataques de bandas armadas que tuvo como un episodio muy simbólico la toma del canal de televisión TC. Es decir, entraron con armas en vivo mientras se transmitía
Y por otra parte también quiero mencionar, que ahora nos vamos a meter con eso, los apagones, que al principio lo nombré también. Ecuador tiene en casi todo el país cortes de luz de 8 horas más o menos, están siendo administrados por el Estado, y además el actual ministro de Energía estimó que estos cortes de luz generan una pérdida de $72 millones por día. Esto es muy importante. Y respecto a tu pregunta, Lu, me parece interesante y muy importante remarcar que Noboa tomó estos aspectos de la crisis para, la verdad, utilizarlos políticamente. Quiero mencionar dos cuestiones. Por un lado, la consulta popular, que ahora la vamos a analizar, pero en donde Noboa utilizó algunas banderas de la seguridad y también metió algunos aspectos económicos con la excusa de solucionar la crisis. Por el otro, quiero mencionar la ruptura del orden legal, que significa que la policía del Ecuador, por orden del presidente, haya ingresado a la Embajada de México para detener, o mejor dicho, secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass. Pero antes de profundizar, son muchos temas, pero todo está vinculado con todo, y antes de profundizar finalmente quiero que veamos unas palabras del presidente Daniel Noboa el lunes, es decir, un día después de que se conocieran los resultados de la consulta popular. Como a mi equipo, mi gabinete, que incansablemente ha trabajado para lograr cosas como estas, sin recursos, en medio de una guerra y en medio de ataques nacionales e internacionales por parte del crimen organizado. Estaré eternamente agradecido por el apoyo de los jóvenes hacia nosotros, y estaré eternamente agradecido por la valentía en que han tenido ustedes también por votar a favor de una consulta popular. A mí desde muy pequeño me enseñaron a leer marcadores, y pues 9-2 es una goleada. Y el que diga lo contrario, yo creo que nunca vio un partido. Bueno, ahí veíamos las palabras del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Agus, contanos un poco de qué se trató la consulta popular y por qué la oposición está diciendo que el presidente perdió esta consulta. Claro, veíamos en el video que Noboa dice ganamos y la oposición se equivoca. En realidad, en parte es cierto, ganó la mayoría de la consulta, 9 de 11 preguntas, todas vinculadas a la seguridad. Pero hay dos preguntas que fueron rechazadas por la población, y estas tienen que ver con dos reformas económicas neoliberales, que en realidad es lo que más le importaba al actual gobierno que se apruebe. Se trata, por un lado, de una fuerte flexibilización laboral, como digo, no se va a aplicar, y también se intentó aprobar el arbitraje internacional en reclamos económicos. Esto, para dar un ejemplo, es lo que le sucedió a la Argentina con los fondos buitre, cuando la Corte de Nueva York obliga a Argentina a pagar la supuesta deuda que reclamaban los buitres. Bueno, algo similar quería aplicar Noboa en Ecuador. Pero bueno, como digo, se aprobaron sí 9 de las 11 preguntas, tienen que ver con una mayor mano dura. Entre otras cuestiones, quiero destacar la militarización del Ecuador. Se le permite al ejército realizar tareas de seguridad interior. Esto, bueno, seguramente profundice entonces la mano dura y también la persecución política que desde hace varios años viene siendo parte del Ecuador. Quiero mencionar algunas cuestiones ya así para ir comparando y por qué estoy destacando tanto estos 7 años de neoliberalismo, porque durante los 10 años que fue presidente Rafael Correa, entre 2007 y 2017, vemos los últimos años de su gobierno, Ecuador era el segundo país más seguro de toda Latinoamérica, esto medido según la tasa de homicidios. Y midiendo ese mismo indicador, hoy Ecuador es el país más peligroso de Latinoamérica. Digo, hay un cambio radical en tan solo 7 años. Quiero mencionar también que el presidente Noboa no está fortalecido pese a haber ganado la consulta. De hecho, con muy pocos meses de gobierno, le pidió la renuncia a la ministra de Energía. Lo hizo
denunciando un supuesto sabotaje. Él dice que estos cortes de luz, estos grandes apagones que se dan en Ecuador, son por un sabotaje de la ministra a quien vinculó con Rafael Correa. Digamos, no hay nada nuevo, no da respuestas frente a esta problemática y a su vez no hay nada nuevo porque le echa la culpa también de todo al correísmo. El gran chivo expiatorio de la política ecuatoriana, ¿no? Exactamente, en 7 años es el chivo expiatorio constante y la realidad es que, por ejemplo, en esta materia, al igual que en otras, Ecuador estaba mejor, efectivamente. Es muy concreto porque Ecuador, a finales del gobierno de Correa, le exportaba energía a Colombia y a Perú. Hoy está en una situación inversa. Necesita energía porque si no tiene grandes apagones como se están viendo en este momento. Y en ese sentido, quiero mencionar que una de las puntas más importantes del gobierno de Correa fue el cambio en la matriz productiva a través de grandes inversiones en infraestructura. Y la persona que encabezó esas inversiones, que encabezó ese plan, era un ingeniero que fue vicepresidente también, que se llama Jorge Glass. Y es justamente a quien desde hace 7 años vienen persiguiendo políticamente. Es tal vez la mayor víctima del lawfare en Ecuador, y es a quien detuvieron hace un par de semanas de manera ilegal entrando en la Embajada de México en Ecuador. Invadiendo territorio extranjero, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, gracias, Agus, por tu tiempo, por esta columna. Nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas de Argentina por la pantalla de Barricada TV.